Y podemos ir mucho más allá. Podemos utilizar una moneda nuestra electrónica que sirva para los intercambios regionales y dejar de depender en absoluto con el dólar. Supongo que esa es una segunda fase del sistema, ¿verdad? En todo caso, lo importante aquí es tener ya una hoja de ruta, cronograma para empezar con esto. Me informa mi equipo que ya está el plan piloto, que pronto empezaremos a ensayar con transacciones electrónicas que se compensen. ¿Sí me explico? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, y el Sistema Único de Compensación Regional Sucre fueron una especie de bypass para burlar los controles internacionales a los flujos financieros de dudosa procedencia. El Sucre, algún día el Sucre, yo me imagino que el Sucre será físico, Rafael. Moneda física, ¿por qué no? Hasta ahora es virtual. Pero yo quiero, que mi palabra ojalá pueda incentivar a los exportadores ecuatorianos y a las instituciones, sobre todo los bancos privados del Ecuador. Este proyecto nació en el año 2004 por un acuerdo firmado entre Venezuela y Cuba como forma de integración y unión de América Latina y el Caribe. En su momento, toda Latinoamérica conocía que el Sucre era el mayor sistema de corrupción y lavado. Sin embargo, Andrés Arauz lo defendía y de esta manera el ALBA logró consolidar la propuesta ecuatoriana de crear el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Para el año 2005, Arauz iniciaba sus estudios en la Flaxo para realizar una maestría en Economía con mención en Economía del Desarrollo, del que se desconocía cómo pudo ingresar a esta casa de estudios si, según los registros de la CENESID, recién había legalizado su título en el año 2010. Esto es importante ya que era indispensable contar con un título de tercer nivel para la postulación a una de sus maestrías. En ese centro universitario conoció a su guía académico, director de tesis y futuro jefe, Pedro Páez Pérez. En octubre del año 2007, gracias a sus contactos con líderes de la Revolución Ciudadana, logra enrolarse en el Banco Central del Ecuador en el cargo de especialista en sistemas de pago, puesto que requería título universitario de tercer nivel o 10 años de experiencia en institución. Ninguno de estos dos requisitos ostentaba a esta fecha el joven Arauz. Apenas 2 meses después de haber obtenido nombramiento en el Banco Central del Ecuador, su maestro Pedro Páez era designado ministro coordinador de política económica por Rafael Correa. Para junio del 2007, Correa dispuso que una comisión técnica presidencial prepare los estudios que viabilicen la elaboración de convenios para la creación de la nueva arquitectura financiera internacional. A nivel internacional se está percibiendo que América Latina está marcando el paso de la construcción también de una nueva arquitectura financiera internacional que permita dar alternativas de fondeo y de ahorro a los latinoamericanos. Rafael fue el que me dijo, Sistema Unitario de Compensación Regional. El sistema y la moneda. Ahora, en 2 años nosotros pudiéramos tener, en 3 años, no sé si menos, la moneda emitida por nosotros, con un banco central que coordine. Ahora, ahí se trata de voluntad política. En estos momentos nuestros países comercian con una moneda extranjera y probablemente con eso se están riendo de nuestras leyes. Emitiendo más moneda hacen que valga menos nuestra producción. Emitiendo moneda captan parte de nuestra producción con el ingreso del señoriaje. Dependiendo de una moneda extranjera, nos tienen a su merced. Entonces esto es un paso fundamental para una verdadera soberanía e independencia de nuestros países. El esquema contaba con un fondo de estabilización monetario, un banco de desarrollo regional y una unidad monetaria del sur. La comisión estaba liderada por Diego Borja y Pedro Páez. En un maratónico salto, antes de cumplir el tiempo de prueba en el Banco Central del Ecuador, Andrés Arauz fue convocado a integrar el equipo de Páez. Así se reencontraban alumno y profesor, esta vez con responsabilidades estratégicas internacionales.
En el año 2009, Arauz publicó la tesis para obtener el título de su maestría. Con este tema, buscó evidenciar el impacto mundial del dólar en los sistemas bursátiles. La tesis de Arauz empieza con un sentido agradecimiento y admiración a Rafael Correa, Pedro Páez y Diego Borja, pero en términos reales, su tesis sobre las bolsas de valores es un repaso de generalidades que no promovían ningún cambio o modernización en la legislación de los mercados de valores del país, a pesar de su rol protagónico en la nueva construcción correísta de la política económica ecuatoriana. En este mismo año 2009, Andrés Arauz se reincorporaba al Banco Central del Ecuador en calidad de director general bancario. Su objetivo, o más bien el objetivo de Chávez y Correa, era continuar con el diseño y ejecución de la arquitectura financiera internacional. En función de acelerar la operación del sistema Sucre, en noviembre del 2010, Andrés Arauz, en calidad de director general bancario, debió resolver la apertura de cuentas en los bancos centrales de los países miembros de la ALBA, como consta en el informe suscrito por Verónica Artola, en ese momento gerente del Banco Central del Ecuador. A la par del avance de los trámites en Quito, en el año 2011, en Colombia se celebraba la firma del convenio entre Alex Saab Morán, en representación de la empresa Fondo Global de Construcciones, y el ministro de la Vivienda de Venezuela, Ricardo Menéndez, todo con el aval de los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, además del entonces canciller Nicolás Maduro. Ese convenio tenía como objetivo facilitar la exportación de materiales de construcción de Colombia y Ecuador hacia Venezuela, utilizando el sistema Sucre. 2 años después, quedó en evidencia un mecanismo fraudulento de exportaciones ficticias que convirtió al sistema financiero ecuatoriano en una gran lavandería de dinero de la corrupción y el narcotráfico venezolano, pero también dejó millonarias sumas contaminadas en manos de amigos de Rafael Correa. Pero, ¿cómo se lavaba el dinero de Venezuela en Ecuador? La fuente reseña que el mecanismo era complejo, pero cumplía su cometido. Los dólares provenientes de las actividades ilícitas en Venezuela eran convertidos a bolívares en el mercado negro. Luego eran depositados en el Banco Central de ese país. El Banco Central de Venezuela a su vez convertía los bolívares en sucres, multiplicando exponencialmente el valor original en dólares. Los sucres eran transferidos del Central de Venezuela a su similar en Ecuador sin supervisión internacional. Una vez aquí, el dinero, que ya era lícito, era transferido a las cuentas de Fogoclons en bancos ecuatorianos y luego enviado a paraísos fiscales. En 2013, la Fiscalía allanó las oficinas de Fogoclons e inició acciones penales en contra de la empresa. Sus accionistas y representantes fueron acusados de lavado de activos, detallando que hubo procedimientos inusuales e injustificados en los volúmenes de exportaciones a Venezuela. Esto no fue suficiente, ya que en enero de 2016, la jueza de garantías penales del Guayas, María Jaramillo Hidalgo, sobreseyó a Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nazar Tayupe y Luis Sánchez Llanes, accionistas y representantes de la empresa, del delito de lavado de activos. La resolución judicial también ordenó la devolución de 56.3 millones de dólares a Fondo Global que permanecían retenidos en el Banco Central del Ecuador. De ese valor, 47.5 millones se encontraban en una cuenta corriente del Banco Amazonas y 8.8 millones en el Banco del Austro. En su investigación, la fuente detalla cómo y quiénes retiraron los casi 60 millones de dólares de Fogoclons. Durante la visita del expresidente Correa a Irán, Carlos Vallejo, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, en diciembre del 2008 firmó en representación de la institución 2 documentos, un protocolo de cooperación y un memorando de entendimiento de cooperación bancaria con el Banco Central de la República Islámica de Irán. Mientras Correa y otros altos funcionarios ajustaban los acuerdos
Unidos en Teherán, Andrés Arauz a esa misma fecha, entre el 4 y 13 de diciembre del 2008, estaba en Venezuela para complementar los objetivos trazados. En el año 2010, la ONU pedía a los estados adoptar medidas apropiadas para prohibir en sus territorios las aperturas de nuevas filiales o representaciones de bancos iraníes. Para entonces, Andrés Arauz ya era director bancario del Banco Central y debía gestionar, planificar y supervisar las operaciones del Banco Central, incluidos los riesgos sistémicos y operativos, es decir, en sus manos también estaba el futuro de la dolarización, pero eso no pesó al momento de experimentar relaciones bilaterales con Irán, usando también a Venezuela. El Ecuador ya había inobservado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y podía provocar que ese organismo coloque al país en condiciones de incumplimiento. De hecho, el país ingresó al área roja internacional. En el año 2008, el Banco Central del Ecuador ya había autorizado operaciones con el Export Development of Iran, el Banco de Desarrollo y el Banco Industrial de Venezuela como bancos confirmadores y reembolsadores. En el informe del Banco Central del Ecuador se explican los alcances de la relación con Irán y se evidenció los peligros que enfrentó Ecuador en ese momento y también las consecuencias que podía enfrentar el Banco Central por establecer relaciones financieras con entidades que forman parte de la lista de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que era el caso del Banco Central de Irán. Algunos asambleístas de oposición insisten en que la ubicación del Ecuador en la lista negra del Gafi es consecuencia de la relación del gobierno de Rafael Correa con Irán. Creemos que esa relación lo único que le está trayendo al país es graves consecuencias, sobre todo en el ámbito económico, pero que además han dado lugar a más de 14 convenios, cartas de intención, acuerdos por debajo de la mesa que, siendo acuerdos de cooperación, debían haber llegado a conocimiento de la Asamblea para su posterior ratificación. Sin embargo, Rivera, de Alianza País, dijo que este convenio, al igual que el de Rusia, fortalecerá el desarrollo del Ecuador. Parte de sus intereses es diversificar los mercados. Entonces, desde ese punto de vista, bienvenido el convenio con Irán. La primera entidad financiera en reaccionar fue el HSBC Bank, que entonces servía como corresponsal del Banco Central. Ejecutivos de ese banco llegaron a Quito el 6 de abril del 2010 para reunirse con las autoridades y decirles que suspenderían las relaciones con el Central por mantener relaciones con Irán y ser parte de la lista negra internacional en finanzas. Fue allí donde se acabó la soberanía financiera de las autoridades ecuatorianas, entre ellos el joven Arauz, que pregonaba con orgullo los acuerdos con Teherán. Les dijeron a los grandes banqueros que nunca habían realizado una transacción con las entidades iraníes y que en un futuro tampoco lo harían. Con el afán de consolidar un acuerdo comercial y financiero con Irán y Venezuela, no tuvieron reparos en las consecuencias que este acto tendría en las relaciones financieras mundiales. Para esto, los primeros pasos del sueño de Arauz de formar una nueva arquitectura financiera se habían dado, ya que encontró sus socios estratégicos, Venezuela e Irán. Esas acciones resultaron muy caras, generaron que se nos incluyan entre los países con deficiencias legal para evitar el lavado de activos en el sistema financiero, entorpeciendo las relaciones comerciales y financieras con los miembros del Gafi, sobre todo con Estados Unidos, el enemigo imaginario de Arauz. Una vez alcanzados los acuerdos con Irán y Venezuela y también contando con sus mentores en la Comisión Técnica Presidencial para la creación del Banco del Sur, era necesario que alguien de extrema confianza
confianza mantenga firmes las relaciones con el régimen de Mahmoud Ahmadinejad. Esa persona era Vicente Vélez Briones, suegro de Andrés Arauz, quien fue designado semanas después como el primer embajador del régimen de Correa en Irán. Los acuerdos con Irán no solo incorporaban a bancos venezolanos en calidad de entidades compensadoras, la iniciativa iba mucho más allá. Los iraníes querían asegurarse un banco propio en Quito para realizar las transacciones. La institución que estaba negociada era el Banco Cofiec, entidad en la que la embajada de Irán en Quito tenía abierta una cuenta. La negociación se vio frustrada por los escándalos revelados en torno al caso Dusac y la billetera móvil, trama que le costó el cargo al primo del presidente y gerente del Banco Central, Pedro Delgado, actualmente prófugo de la justicia. Meses después, y pese a las advertencias por las relaciones con el Estado Islámico, una comisión de técnicos de Petroecuador, dispuesta por el entonces ministro coordinador del sector estratégico, Jorge Glass, concretó en Teherán una línea de crédito por $400 millones. Los recursos estaban orientados a la adquisición de combustibles a empresas de la misma República Islámica, utilizando el formato de negocios ensamblados con China. Esta negociación prendió las alarmas internacionales, por lo que el régimen de Correa tuvo que dar marcha atrás. Todos estos hallazgos dan cuenta que la arquitectura financiera regional ideada por la Revolución Ciudadana, con Andrés Arauz como operador, siempre fue riesgosa para la dolarización. De hecho, era un impedimento para llevar a cabo su proyecto. Estos detalles relatados son las conclusiones del propio Andrés Arauz en su artículo Apuntes para una nueva arquitectura financiera regional, publicado por la revista digital Línea Sur, número 10 en el año 2015. Mientras Arauz se desplazaba en comisiones de servicios, también ostentaba el cargo de director ejecutivo del Banco del Sur, una institución que tras varios años de trámites quedó convertida en un cementerio de documentos. Los 12 años y 6 meses de Andrés Arauz como funcionario público terminaron el 8 de mayo del 2020, cuando su amiga Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador, autorizó la compra de la renuncia con una indemnización de $27.500. Durante el periodo de burócrata correísta, el joven Arauz recibió en calidad de remuneraciones una cifra de $546.000, un promedio mensual de $3.800, en un país donde en ese momento el sueldo básico era de $400. El mecanismo Sucre fue utilizado en 90% por empresas privadas dedicadas a varias actividades en Ecuador. No es un concepto ni de Chávez, ni de Correa, ni mío, ni de nadie. Es un concepto que venía con una lógica histórica de la arquitectura financiera de posguerra, si usted quiere, con las bancas de desarrollo, los sistemas unitarios regionales, los sistemas monetarios entre bloques, etcétera, etcétera. Otros expertos califican a las operaciones comerciales hechas con el Sucre como ficticias, porque aunque se realizara la transacción, no se exportó o importó nada. Actualmente, el sistema de compensación Sucre ya no es utilizado en Ecuador. Finalmente, para el 24 de agosto del 2018, Lenín Moreno anunciaba su retiro del Grupo ALBA, indicando que Ecuador tampoco se integraría a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas para la crisis en Venezuela. La segunda vuelta electoral en Ecuador se aproxima y el debate económico cobra vital importancia. La candidata presidencial para el Movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ha reiterado en este contexto su firme compromiso con el mantenimiento y fortalecimiento de la dolarización, pilar fundamental de la economía ecuatoriana. Esta declaración, realizada en medio de la creciente incertidumbre económica, tiene implicaciones
significativas para el futuro del país. En una entrevista radial, González recordó la gestión de la Revolución Ciudadana entre el año 2007 y 2017, periodo en el cual ella mencionó que se mantuvo una política monetaria firme que garantizó la estabilidad del actual cono monetario. La Revolución Ciudadana gobernó 10 años. La Revolución Ciudadana tuvo mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y la Revolución Ciudadana garantizó y fortaleció la dolarización. Luisa González va a fortalecer y a mantener la dolarización. Cuando yo hablo de estas políticas que reactivarían la economía, son políticas que claramente sostendrán la dolarización. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.